Buenos días. Antes de nada quería agradecer al comité organizador del Congreso Venezolano de Gastroenterología 2019 el haberme invitado a hablar y muy en particular al doctor Beitia. Voy a hablar de hacia dónde vamos en el manejo de la patología pancreática, un guiño al futuro. Esto pretende dar una idea de cuáles son los caminos futuros de investigación en patología pancreática. En realidad podríamos hablar de muchas enfermedades, pero como el tiempo es limitado, hablaremos de la pancreatitis aguda, de la pancreatitis crónica y de los quistes de páncreas. Y empezaremos por la pancreatitis aguda. Por ponernos un poco en situación, la pancreatitis aguda es la tercera enfermedad del aparato digestivo que más ingresos produce. Un tercio de los pacientes tienen una importante morbilidad y un 4% de los mismos puede fallecer, y es la complicación más importante de la CPRE, como todos ustedes saben. Vamos a hablar primero de la etiología y los factores de riesgo, y un tema que hay que mejorar en el futuro es la pancreatitis idiopática y recurrente. El punto de partida es que el 5 a 15% de las pancreatitis no se conoce la causa. La pancreatitis idiopática recidiva en un tercio de los casos. No existen medidas profilácticas claras para evitar esas recidivas, esos nuevos episodios de la pancreatitis. Y realmente la pancreatitis recurrente es un paso intermedio a la pancreatitis crónica, que es una enfermedad ya irreversible, que es una etiqueta para el paciente. Un tema muy importante es la pancreatitis y la genética. Hay mutaciones genéticas que son causa per se, que ya solas pueden explicar la etiología de la pancreatitis, y luego pueden ser cofactores junto a otras mutaciones o problemas ambientales, como pueda ser el alcohol. A lo largo de las últimas décadas se han descrito mutaciones como las de la vía del tripsinógeno tripsina, las mutaciones de PRSS1, descritas por Whitcomb en el 96, de SPINK1, descritas por Heiko Witt en 2000, las mutaciones del gen de la quimotripsina 1, descritas en 2007 por Jonas Rosendahl. También hay alteraciones de proteínas que están en la membrana celular, de canales de membrana, como el gen de la fibrosis quística o el receptor el sensor de calcio, que también se ha descrito muy recientemente en 2015 como causa de pancreatitis aguda y crónica. Y luego hay una serie de mutaciones que producen estrés del retículo endoplasmático, muy recientemente descritas, la CPA1, la CEL. Pues el futuro está en establecer el papel de esas mutaciones conocidas, cómo causan la pancreatitis, buscar tratamientos que reviertan sus efectos. Se está empezando a ver en la fibrosis quística que hay moléculas que pueden hacer que funcione bien ese canal en algunas mutaciones muy concretas. Estamos empezando a verlo. Es un tema de futuro muy importante, describir otros factores genéticos relacionados con la pancreatitis. Un tema de mucho interés es la disfunción del esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi, sabéis que es el esfínter que hay al final de la vía biliar y pancreática, y cuando esto se altera y da espasmos o da una estenosis más prolongada, pues puede dar pancreatitis. Esto es algo que no está muy claro, no se sabe cuál es la realidad de esto. Y también está el tema del páncreas divisum. Saben que el páncreas divisum hay un conducto dorsal que no se llega a fusionar con el conducto ventral para formar el conducto de Wirsum, y el conducto dorsal desemboca en la papila menor. Tenemos claro que un páncreas divisum puede ser causa de pancreatitis cuando el conducto está dilatado, porque eso implica que hay una dificultad en su vaciamiento, pero no está nada claro qué pasa cuando el conducto dorsal no está dilatado. A lo mejor es que el paciente simplemente tiene otra causa de pancreatitis, porque hay que saber que el páncreas divisum ocurre en un 7 o un 10% de la población. O sea, es un hallazgo realmente casual. Entonces es algo que hay que avanzar. Entonces, cuando tenemos un paciente con pancreatitis aguda recurrente, pues que hay que avanzar en cómo diagnosticar la disfunción del esfínter de Oddi, porque saben que la manometría del esfínter de Oddi se asocia a un 25%
de pancreatitis, que es muchas veces inaceptable. Hay que estar muy desesperados con el paciente para hacer esta prueba, o bien hay que hacer una esfinterotomía directamente. Esto no se conoce muy bien. ¿Cuál es el papel de la ACPR en su tratamiento? Esto no está claro, no hay estudios de calidad. Y luego en el tema del páncreas divisum se ha empezado el estudio SHARP del Medical University Center of South Carolina. Esto lo lleva un pancreatólogo llamado Gregory Coté, y se le ofrece a los pacientes que son reclutados en este estudio con páncreas divisum sin dilatación del conducto dorsal el hacer una esfinterotomía, o sea, se aleatoriza una esfinterotomía endoscópica o a un procedimiento sham, es decir, a dormir al paciente, introducir el tubo de endoscopia pero no hacer la esfinterotomía, y luego se compara si realmente la esfinterotomía tiene un papel en esos pacientes con páncreas divisum sin dilatación de conducto dorsal. Nosotros hemos diseñado el estudio SIMBA. Reclutamos pacientes con pancreatitis aguda recurrente o crónica con reagudizaciones que no podemos evitar, que sean idiopáticas, que sean por alcohol, pero que sigue, a pesar de nuestro consejo de no beber, sigue teniendo episodios. Algunos son genéticas, o sea, es un ensayo muy pragmático, pacientes que tienen reagudizaciones pero no podemos hacer nada, y se aleatorizan a simvastatina o placebo. La simvastatina ha mostrado en estudios poblacionales observacionales que podría bajar la incidencia de un primer episodio de pancreatitis aguda. Seguimos a los pacientes un año y vemos las recidivas de la pancreatitis. Hay 27 centros en toda España. Por ahora llevamos 35 pacientes. Es un estudio que reclutar pacientes no es fácil, pero poquito a poco estamos avanzando y esperamos pues poder llegar a la cifra de pacientes, son 144. Realmente es un reto de estudio, pero estamos avanzando poco a poco. Y bueno, pues tenemos la financiación del estudio realmente controlada. Tratamiento de la pancreatitis. Hay un tema muy importante en hacer estudios que demuestren que cierto tratamiento contra la pancreatitis es efectivo, y es que las variables que los expertos consideran como clínicamente relevantes, como variables importantes a usar en ensayos clínicos, como la mortalidad o el fallo orgánico persistente, son infrecuentes. Y esto lo que hace es que al hacer el cálculo del tamaño muestral en ensayos clínicos, necesitemos estudios muy ambiciosos, con miles de pacientes. Por ejemplo, si nos queremos centrar en mortalidad, o casi 1000 o más de 1000 pacientes para fallo orgánico persistente, y esto es muy complejo y esto dificulta que se avance en la búsqueda de un tratamiento efectivo contra la pancreatitis aguda. ¿Cómo avanzar en este sentido? Pues el equipo de Vichen Wu de Los Ángeles ha validado un endpoint, una variable de resultado llamado PASS-score, Pancreatitis Activity Scoring System. Es un score basado en la actividad de la enfermedad, como el CDAI del Crohn o el TRULOP de la colitis ulcerosa. Está definido por médicos, por un panel de expertos pancreatólogos sobre todo de Estados Unidos, y está validado en un estudio retrospectivo y luego en un estudio prospectivo con un número de pacientes importante. Por lo tanto, pues es una herramienta que tenemos para ver la actividad de la enfermedad. Mide cosas como la PCR, el dolor, y luego da una variable numérica que te permite ver pacientes que tienen más actividad o menos. Entonces, si un fármaco se asocia a menor actividad, pues es que es útil. Nosotros, por otra parte, estamos promocionando la escala PROMIS, que es un endpoint, una variable de resultado, pero esta vez basado en síntomas del paciente. Aportamos la novedad en que la hemos construido basada no solo en la opinión de médicos, sino también de los pacientes. Le preguntábamos al paciente qué síntomas fueron los que más le molestaron, los que más padeció, y está validado en más de 500 pacientes de casi 30 centros de 15 países. Ha sido un gran esfuerzo y estamos en este momento a punto de publicarlo.
El resumen de esta escala es que una disminución en este score equivaldría a un mayor bienestar del paciente, es decir, a tener menos síntomas. Un tratamiento que produzca más bienestar, que alivie al paciente sus síntomas, pues realmente sería un gran avance, y esto por ahora no existe. Otro punto de partida muy interesante es que ningún tratamiento, ninguno, ha demostrado cambiar el curso clínico de la pancreatitis aguda, y un tema de futuro es la fluidoterapia. Hay expertos que dicen que la fluidoterapia agresiva es beneficiosa para el paciente, otros que hay que ser más moderados, que hay que basarse en lo que el paciente necesite. Entonces, en nuestro grupo hemos diseñado el estudio Waterfall, que comparará, se hará un ensayo clínico aleatorizado de una fluidoterapia agresiva frente a una más restrictiva basada en metas. Tenemos 17 centros de España, 10 de Latinoamérica, uno de Emiratos Árabes y uno de República Checa. Y bueno, pues he de decir con orgullo que uno de los centros que nos va a ayudar es el del doctor Beitia en Venezuela. Y bueno, pues también hemos tenido financiación pública. Estos son ensayos que son independientes de la industria y dependen de becas estatales, sobre todo españolas por el momento. Hay que buscar un fármaco específico contra la pancreatitis aguda. Hay uno prometedor, estos son los canales de calcio de la célula acinar pancreática, y hay un inhibidor que se ha descubierto que los inhibe de forma selectiva sin afectar a canales de otros lugares del cuerpo. Claro, los canales del calcio están en todas las células, entonces tenía que ser algo muy específico del páncreas. Y bueno, hay una empresa farmacéutica, se llama Calcimédica, que ha empezado a hacer un ensayo. El primer paciente se reclutó en agosto de 2018 y bueno, pues estamos esperando un poquito a ver si esto es prometedor o no. Se verá sobre todo en inflamación, en Systemic Inflammatory Response Syndrome, y veremos si esto puede ser un fármaco de futuro. Otro fármaco que es ya conocido es el infliximab. Se está empezando a usar en pancreatitis en un ensayo clínico de calidad del grupo de Robert Sutton en Liverpool, en Inglaterra, y está en marcha el estudio. Y bueno, pues sería muy interesante porque el infliximab ataca una molécula clave de la fisiopatología de la pancreatitis aguda, que es el TNF-alfa. Por lo tanto, pues veremos si esto es algo prometedor o no. Luego hay una serie de otros fármacos que si miramos en el registro de ensayos clínicos norteamericano, pues se están estudiando, como puede ser la indometacina, dabigatran, etc. Pero yo creo que los que hemos comentado son los más prometedores. Vamos a pasar a la pancreatitis crónica. Es una enfermedad menos frecuente, pero es irreversible. Supone para el paciente una etiqueta de enfermedad crónica. Tiene un amplísimo espectro clínico, desde el paciente que no nota nada hasta el paciente diabético con insuficiencia pancreática exocrina, con dolor recurrente o crónico. Los tóxicos son la etiología principal. En nuestro centro de Alicante, en España, 70% es por alcohol y tabaco. Un tema que hay que avanzar también, vuelvo a repetirme, es el cerco a la pancreatitis crónica idiopática, estudios de la relación de la genética y factores ambientales, como este estudio de David Whitcomb y de otros compañeros, en que se describen pues mutaciones como la claudina 2 o en el locus del tripsinógeno, que hacen que los pacientes alcohólicos tengan más propensión a hacer pancreatitis crónica, es decir, no como causa per se, sino como una causa de pancreatitis crónica por su interacción con el alcohol. Hay que avanzar en tratar las adicciones a alcohol y tabaco, y permítanme que les muestre este trabajo muy interesante. Es en pancreatitis aguda alcohólica en realidad, pero creo que es un buen momento de hablar de que hay que avanzar en prevenir las adicciones. En este estudio finlandés de Isto Nordback, más de 100 pacientes con pancreatitis alcohólica se aleatorizaron a recibir una intervención contra el alcohol durante el ingreso, o bien una visita a consulta externa cada 6 meses durante 2 años para dar una
atención más continuada contra el consumo de alcohol y se vio que esta segunda opción de visitas reiteradas se asociaba a menor recurrencia de pancreatitis. Y luego, pues esto es un páncreas de oro y hay que decir que a nosotros nos encantan, a los pancreatólogos, como a todo médico o científico, los patrones oro, los gold standards, porque con ellos construimos la ciencia del diagnóstico. Si tú tienes un patrón oro, puedes calcular la sensibilidad y especificidad de otras pruebas y puedes construir el diagnóstico, pero fíjense que en la pancreatitis crónica de cambios mínimos no se sabe muy bien cuál es el patrón oro que diga que un paciente tiene pancreatitis crónica de cambios mínimos o no. La pancreatitis crónica de cambios mínimos es aquel paciente que tiene pequeños signos de pancreatitis crónica, por ejemplo, en una econdoscopia o en una resonancia, pero que no son muy importantes, que por ejemplo tienen un TAC normal, pero el paciente tiene algún síntoma, como pueda ser dolor tipo dispepsia, epigastralgia episódica o que tenga diabetes. Esto realmente, si vemos una serie de pocos criterios de pancreatitis crónica en econdoscopia, ¿eso es o no es una pancreatitis crónica de cambios mínimos? Pues hubo un intento de consenso en 2018 dirigido por David Whitcomb, en el que se quería definir por consenso qué era una pancreatitis crónica precoz o una pancreatitis crónica de cambios mínimos, que son sinónimos, y la verdad es que las conclusiones eran muy vagas, porque lo que se venía a decir es que no se podía morfológicamente, con las pruebas que disponemos hoy en día, de diagnosticar la pancreatitis crónica de cambios mínimos, que hacían falta nuevas aproximaciones, una definición mecanística que incluya muchas cosas como factores de riesgo, biomarcadores, el contexto clínico y nuevos modelos de enfermedad. O sea que, bueno, pues tenemos que esperar un poquito a esto. Estas palabras que en realidad no dicen mucho, pues me recuerdan un poco a los políticos españoles que ahora han vuelto a decir que haya elecciones, pero en realidad no dice nada. Entonces necesitamos un poquito avanzar en tener un patrón oro, un gold standard de pancreatitis crónica de cambios mínimos, y estamos aún lejos y hay que investigar en ello. Otro tema interesantísimo es el patrón oro de la insuficiencia pancreática exocrina, y es que el patrón oro que se usa en ensayos clínicos es la grasa en heces, el coeficiente de absorción de grasa, que es muy difícil de calcular porque hay que dar una dieta con 100 gramos de grasa durante 5 días, recoger las heces en los 3 últimos días, hacer una media de la grasa diaria, y esto, si el paciente es muy disciplinado, es una persona que va a hacerlo todo bien, va a tomar la dieta, exactamente lo que le digas, va a recoger las heces cuando toca, pues todo va a ir bien. Pero muchas veces nuestro patrón de pacientes con pancreatitis crónica pues no es tan disciplinado, entonces a veces falla este patrón oro, y de hecho en muchos ensayos clínicos promocionados por la industria complejos, pues incluso llegan a ingresar una semana al paciente para tener claro que todo se hace bien. Pero claro, esto en la práctica clínica es difícil. Tenemos la elastasa fecal, tenemos el test de aliento con triglicéridos marcados, pero una vez vemos la sensibilidad y especificidad usando ese patrón oro, que por otra parte es imperfecto, pues vemos que, bueno, pues que es 80% sensibilidad y especificidad en ambas pruebas, con lo cual pues nos equivocamos y aún no tenemos una herramienta buena para decir qué paciente tiene insuficiencia pancreática exocrina, qué paciente necesita esas enzimas pancreáticas y cuál no. En el futuro necesitamos un test de función pancreática exocrina que sea bueno, que sea preciso, que sea bonito, fácil y rápido de hacer, y que sea barato, porque por ejemplo el test de aliento de triglicéridos pues es muy caro, puede valer 100 euros en Europa, y bueno, pues eso, claro, 10 pacientes son 1.000 euros, es complicado, hay que avanzar en ello. Por otra parte, quería hablar del tratamiento. El tratamiento específico en la pancreatitis crónica beneficia a pocos pacientes. Solo a pancreatitis crónica obstructiva hay una obstrucción, podemos tratarla con endoscopia o con cirugía. Y luego está la pancreatitis autoinmune, que es muy rara. Para que se hagan una idea, yo he visto 2 casos claros de pancreatitis autoinmune y realmente es una enfermedad que busco. Entonces, tratamiento específico tenemos para estas entidades, pero no para otros tipos de pancreatitis.
Entonces un tema muy interesante es centrarnos en la fibrosis. En el páncreas hay células estrelladas que pues en la fisiopatología de la enfermedad producen fibrosis, cicatrización, produce alteración de la glándula, sustitución de las células nobles pancreáticas por esa cicatrización y fibrosis. Este es un estudio de un compañero pancreatólogo del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, Xavier Molero. En un modelo animal daba tocotrienoles orales a ratas en un modelo de pancreatitis crónica y se asociaba a una menor fibrosis que las que no habían recibido este fármaco. Hay otros compuestos que se ha visto que pueden afectar a la fibrosis, pero en modelos animales y no se ha demostrado en humanos, y aún estamos lejos, y es otro camino de futuro que tenemos que intentar, por el que debemos apostar. El dolor en pancreatitis crónica. ¿Es realmente efectivo el tratamiento endoscópico? Este es un estudio de Caen, New England Journal of Medicine, de hace unos años, en el que se veía que pacientes con dolor por pancreatitis crónica se aleatorizaban a cirugía y a endoscopia. Esto es una escala de dolor, la escala de Isbicki, y se puede ver cómo aquellos que iban a cirugía tenían menos dolor que los que iban a endoscopia. Es decir, es más útil la cirugía que la endoscopia, y es más, con esto podemos ver que la cirugía es útil respecto a otra forma de tratamiento en la endoscopia, pero no tenemos lo mismo para la endoscopia. No hay estudios que comparen la endoscopia con una endoscopia SAM, como decíamos antes, con dormir al paciente, introducir el tubo y no hacer nada. Ni siquiera tampoco endoscopia frente a observación. Con lo cual, hoy en día no se sabe exactamente el papel de la endoscopia en el tratamiento del dolor, aunque muchos de nosotros la indiquemos, entre ellos yo. Entonces, un tema de futuro es ver si la endoscopia, la CPR, es útil en el dolor por pancreatitis crónica, en quién hay que usarlo y cuándo. Y respecto a cuándo, este es un tema muy interesante, porque otro tema de futuro es en el paciente con dolor, cuándo dar tratamiento invasivo precoz. Y déjenme que compartas este estudio con ustedes del grupo holandés, que está presentado como abstract en la UIG, en el Congreso Europeo de Digestivo de 2018. Pacientes con dolor por pancreatitis crónica de inicio relativamente reciente se aleatorizaban a un step-up approach, a un tratamiento escalonado que empezaba por tratamiento médico. Si el paciente no iba bien, se daba tratamiento endoscópico y o litotricia, y si el paciente tras 3 intervenciones seguía teniendo dolor, se daba tratamiento quirúrgico, o se aleatorizaba directamente a tratamiento quirúrgico. Se seguían 18 meses y lo que se describió es que ir a cirugía primero, directamente y sin ir por esta serie de pasos, se asociaba a un menor dolor. Con lo cual, pues esto nos está diciendo que a lo mejor no debemos jugar tanto a dar tratamientos progresivos, sino ir al grano y operar al paciente. Vamos a esperar a que se publique para ver cuál es el papel de la cirugía en esto. Otro tema de muchísimo interés es el cáncer en la pancreatitis crónica. A veces los pacientes, un 2 a 4% de las pancreatitis de origen no genético, por ejemplo por alcohol, pueden hacer cáncer de páncreas a lo largo de la evolución. El riesgo relativo es de 13 y es mucho mayor pues si tienes una mutación, por ejemplo, del tripsinógeno catiónico, la pancreatitis hereditaria, que hasta un 40%, 70% en algunos estudios puede hacer cáncer de páncreas a lo largo de su vida. Necesitamos unos marcadores de riesgo de neoplasia, de presencia, o marcador de riesgo de un paciente que vaya a hacer neoplasia o de presencia de neoplasia en pancreatitis crónica. Tenemos la econdoscopia, podemos pinchar, pero a veces pues esto es negativo y son pacientes que muchas veces tienen masas que no sabes si son inflamatorias o no. Hay que buscar nuevas formas de diagnóstico de esto. Esto sería especialmente útil en la pancreatitis hereditaria, que tiene con mucha frecuencia cáncer de páncreas. Y quería acabar esta charla con los quistes de páncreas. Debemos conocer mejor la etiopatogenia, los factores de riesgo y el modelo de desarrollo. Ahora lo único que tenemos son las alteraciones morfológicas. Por ejemplo, este paciente, un paciente que vi en mi centro, tenía un virsum muy dilatado y además tenía
una masa dentro, este paciente tenía un adenocarcinoma sobre un tumor mucinoso papilar intraductal y falleció por ello. Necesitamos tener que no sea tan, en casos que no sean tan obvios, pues pistas que nos digan si es un paciente que hay que resecar o no. Hasta ahora, los métodos que se han desarrollado, pues nos venían a diferenciar si el tumor era mucinoso o no. Por ejemplo, esto es una punción que se ve claramente la mucina de un paciente de nuestro servicio. Entonces se decía que el no mucinoso no hacía falta seguirlo y el mucinoso sí, pero en realidad nos interesa mucho más si tienen displasia de alto grado o cáncer, o tienen bajo grado, de forma que podamos decidir si hay simplemente que observarlos o hay que operarlos. Esto es muy, muy importante. Entonces, una de las cosas que hay que desarrollar son las nuevas técnicas de imagen endoscópicas y de biología molecular. Un tema interesante es el microRNA. Tienen expresión específica de tejido, estabilidad en fluidos biológicos y están involucrados en varias vías biológicas, por lo tanto, pues son unos marcadores muy interesantes para hacer en el líquido de los quistes, y se han hecho en varios diferentes tumores. También se ha estudiado en quistes de páncreas por varios autores. Lo que pasa que cuando vemos el área bajo la curva ROC, vemos que no es tan buena, 0,75 en este estudio, en el que se vio una baja sensibilidad pero una alta especificidad. Es decir, no es esa herramienta que nos va a decir por el momento, con los estudios que tenemos, que este paciente sí se opera y este no, sino que sigue habiendo un grado de incertidumbre. Este otro estudio había un panel de marcadores y lo mismo, pues tenía una área ROC que no está mal, 0,85, pero con esa precisión del 86%, pues te estás equivocando en un 14% de los pacientes y te estás jugando pues temas de tener un cáncer de páncreas, que es algo de muy mal pronóstico. Tenemos imagen por endoscopia, la pancreatoscopia, el spyglass, meternos en el Virsum y observar si hay tumor, poder tomar muestras. Tenemos la endomicroscopía confocal, pinchar el quiste, meter una sonda y ver el patrón histológico sin tener que tomar muestra. Estos son temas de futuro. La pancreatoscopia tiene una buena precisión, 88%. La endomicroscopía confocal tiene una sensibilidad más regular, 60-80%, pero una muy buena especificidad. Sin embargo, el 7% de los pacientes van a tener pancreatitis, que es demasiado elevado. Esto hay que bajarlo para que sean técnicas de futuro. La difusión por resonancia es una técnica prometedora también en este estudio. Sin embargo, la sensibilidad, bueno, no está mal, 78%, pero no es ese sagrado grial, esa prueba maravillosa que nos va a decir opera a este paciente y no a este. Entonces, pues hay que avanzar un poco más. Y luego está la radiómica. La radiómica, que se está empezando en el último año o 2 años a hablar de ello, es la extracción y análisis de grandes cantidades de características de imágenes médicas mediante algoritmos, el análisis por computadora de imágenes de tumores y correlación con pronóstico. Y fíjense que esto sí que parece más prometedor, con áreas bajo la curva de 0,96, fíjense qué sensibilidad y qué especificidad, 0,92, por lo tanto, pues bueno, pues este es un tema de futuro que quizá haya que apostar, aunque hay que decir que los números serán bajos, hay que validar esto, aún es pronto para decir que esto sea un área de futuro sedimentada, digamos. Conclusiones, pues las conclusiones es que hay mucho por hacer en patología pancreática, lo pueden ver aquí en esta esquinita, o sea, tenemos un universo de cosas que podemos explorar en esta especialidad que es la pancreatología, que realmente pues es muy vocacional, que no tiene mucho apoyo de la industria, que quizá necesita que nos impliquemos más y que busquemos respuestas, y esas respuestas pues no son fáciles de conseguir. La investigación científica a veces no es sencilla, entonces hace falta imaginación, hace falta valentía, hace falta trabajo y hace falta cooperación. La imaginación y la valentía lo tienen que poner ustedes,
los pioneros de los estudios del futuro, pero en cuanto a trabajo y cooperación, pueden contar con nosotros, la Asociación Española de Pancreatología. Nos encanta la colaboración, la investigación colaborativa. Nos encanta ayudar bueno, pues hermanos de tanto de nuestro país como de otros países, como pueda ser Venezuela, a desarrollar proyectos de futuro, y de verdad que pueden contar con nosotros para asesorarles y para colaborar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme a hablar en el Congreso Venezolano de Gastroenterología. Realmente ha sido un gran placer. Un fuerte abrazo desde España.